Bueno amigos, finalmente se llegó la fecha que muchos estábamos esperando. Quizá no con la expectativa, con la expectación que teníamos pues hace 2 años cuando esta serie estaba a todo lo que daba. Muchos creíamos que el final iba a ser distinto a como fue, pero bueno, finalmente llegó el final del manga de Komi-san no puede comunicarse. Y bueno, pues como ya íbamos a estar, como estábamos viéndolo, como lo estábamos esperando, el final no terminó en un, en un pico grande de emoción. Creo que fue un final que incluso el autor ya lo venía pensando desde hace rato, que ya lo tenía bien configurado. Y finalmente, bueno, pues nos dimos cuenta de que la historia se trataba más que nada de llegar a los 100 amigos. Creo que es una decisión pues muy del autor. Pienso yo que para fines de la historia creo que no fue lo mejor que se pudo haber realizado. Creo que al tener tantos amigos, lo que terminó por pasar fue que se diluyeran pues gran cantidad de personajes que nomás dieron la cara nada más por ser un número, que pues sus historias realmente no fueron de peso. Estamos hablando por ejemplo del primer grupo de los que aparecieron en la primera temporada, que tenían su cierto carisma, que algunos Yomai fueron realmente odiosos. Y conforme fue pasando la historia, pues fueron llegando nuevas personas, nuevas pequeñas historias, y ellos fueron quedándose de lado, aunque siempre tuvieron una presencia. En el caso de Rumiko, bueno, yo siempre lo he destacado como el mejor arco que esta historia tuvo, que fue yo creo que el punto más álgido, que fue cuando estaba sucediendo esto, cuando se estrena la primera temporada del anime, y pienso yo que de alguna manera hizo daño al autor. Eh, Creo que Tomohito Oda empezó a sentir las mieles del éxito y empezó a sentir que no había necesidad ya de esforzarse realmente en sus contenidos o básicamente su historia, porque pues en sí los dibujos casi no cambiaron nada. Por ahí después de que Komi y Tadano se vuelven novios, pues realmente ya no vimos una historia más compleja. Y muchos pensábamos que este podía ser el final de la historia, pero pues la meta estaba ya en que fueran los 100 amigos. ¿Qué hay que hablar del final? Bueno, pues realmente no fue pues impresionante, como les dije, fue nada más una transición. El final, la ceremonia de graduación de la preparatoria de todos los personajes. Creo que el último tramo emocionante, el último arco que podríamos decir que se destacó fue ese tramo en donde Komi y Tadano se fueron a estudiar con su abuela y vimos 2-3 situaciones familiares interesantes, y por ahí un encuentro con Komi y Tadano que pues bueno, ya, el que se acuerda de eso creo que ya sabe de cuál encuentro cercano estoy hablando. Bien, bueno, a grandes rasgos, el final del manga, bueno, pues es propiamente la ceremonia, y es una manera de dar el cierre a la historia, porque primero vemos pues algunas cosas bastante random, como que el director pues empieza a contar algo de sus historias. Después tienen el himno de la escuela en su versión jazz. Luego salen algunos compañeros haciendo un haka para despedirse. Y luego tenemos las palabras de Hikikomo Devi, que es alumna del primer año, y conforme, o más bien en la historia se nos presentó como una alumna que admiraba pues muchísimo a Komi. Por ahí tuvieron algún conflicto y ella siempre la tomó como un modelo a seguir. Esto durante el capítulo final ella lo comenta en su discurso. Ella se refiere directamente a Komi. Obviamente, bueno, quizá en la vida real, si estás haciendo un discurso de despedida para todo un grupo, no sea lo ideal referirte solo a una persona. Bueno, pero pues ella es la prota de esta historia, además es Komi, todo se le perdona. Y de alguna manera, pues este es un recurso de parte de Oda para ir hablando poquito a poco pues, de su personaje y cómo fue que inició, cómo fue que pues al principio tuvo que esforzarse realmente para combatir el desorden de comunicación que tenía, y que al final de cuentas salió adelante para tener sus 100 amigos, siempre siendo hermosa, siempre destacando, siempre tan bella como. Después pasa el discurso a Tadano, que al principio le echan un poquito de burla a sus compañeros porque se estaba aventando un discurso totalmente estándar, plano, como lo es
nuestro amigo Tadano, que es totalmente promedio. Por ahí le exigen que rapee un poco, él les dice que no. Y también empieza a hablar de Komi, empieza a agradecerle esa influencia que tuvo con él y que debe de agradecerle que aunque él quería pasar totalmente desapercibido en su vida de preparatoria, pues al final no pudo porque pues conoció a la que al final fue su primera amiga en la escuela y ya después se convirtió en su novia. Y esto también es una manera de parte de Oda de señalarte esa parte del también otro prota de la historia. Durante su discurso, por ahí 2-3 compañeros se sientan ofendidos porque los llamó que eran medio excéntricos o medio raros, algo de lo que estamos totalmente de acuerdo. Y después ya pasan a la entrega de los diplomas y ya después nos encontramos que están afuera de la escuela ya conviviendo y nos encontramos con una Komi ya totalmente desenvuelta, que puede hablar. Y Hiki se le acerca para pedirle que fuera su amiga, que es la última de las amigas de la lista. Algunos pensamos que íbamos a ser nosotros, que nosotros íbamos a ser el amigo 100, pero bueno. Es una forma de cerrar porque vemos a Hiki de alguna manera haciendo un paralelismo a como nos encontramos Komi en los primeros episodios, tratando de hacer sus primeros amigos. Y de esta manera cierra el número, cierra la historia, cierra el concepto principal de la historia que no sabíamos en un inicio que este iba a ser. Y de esta manera cierra el argumento total de lo que es el manga. Por ahí se aparece Rumiko y le dice que la madre de otro alumno está secuestrada y que necesita su ayuda para resolver el misterio. Y de repente ella sonriente en un plano que es precioso, que es hermoso verla sonreír, que lo único que te hace sentir es bien, así como la portada que vimos y que te hace decir, ay mi adorada, también, lo único que te causa son buenas vibras por ver a Komi sonriente y que finalmente pudo resolver su problema del desorden de la comunicación. Y de esta manera termina la historia. Si me lo preguntan, algo plano, algo pues anticlimático, muy lejos de un clímax de una historia. Creo que esto pues al final de cuentas nos íbamos a dar cuenta o nos dimos cuenta durante el desarrollo de la historia que esto no iba de historias súper emocionantes. Simple y sencillamente al final de cuentas nos encontramos que fue un slice of life que al inicio pues arrancó con todo, sobre todo en la versión anime. No sé realmente a este punto si me atrevo a decir que vemos esto alguna vez adaptado en animación. Hay mucha paja entre lo que vimos en las 2 primeras temporadas y mira que la segunda temporada estaba con mucho relleno. El relleno oficial al fin de cuentas, pero mucho relleno. Esperábamos que la tercera temporada, si se llega a animar, traiga el arco más interesante. Y de ahí pues creo que se van a venir varios tropezones hasta llegar a este punto. Creo que es una historia que pues ciertamente es popular. Tiene un personaje principal muy sólido. Y creo que se le puede dar una oportunidad para llegar a este punto. Pero creo que nos vamos a tardar. Y todo dependerá de cómo le vaya en una hipotética tercera temporada. A grandes rasgos, este es el final de la historia. No es, como les digo, algo impactante. Creo que lo importante, lo más emocionante de esta historia, pues ocurrió ya hace un par de años y fue pues a la mitad del camino. Al final de cuentas, es una historia que pues va a quedar en la memoria de muchos. Como les digo, es un personaje bastante estimado. Tiene personajes, otros pues bastante odiosos y otros perfectamente olvidables. Tadano es el ídolo de muchos, Tadano es mi ídolo. Y pues bueno, aquí terminó. Aquí es más o menos un comentario, es un pequeño resumen. Yo aquí lo dejo. No quería dejar pasar desapercibida esta ocasión. Y pues aquí nada más les pido que por favor dejen su like, su comentario, qué les pareció este manga en general. Y pues qué es lo que estamos esperando para un futuro. Me despido, muchas gracias, bye.